A ver, dime tú si esto no es de locos. Llego a casa a las 3 de la madrugada después de una cena de empresa que se alargó más de la cuenta, con copas, sí, pero sin pasarse, y me encuentro la puerta abierta. Literal. La puerta principal de mi casa, en plena calle Alcalá, entreabierta como si estuviéramos en pleno agosto en un pueblo de Cuenca. Y no, no vivo en Cuenca. Vivo en Madrid. En un tercero sin portero y con vecinos cotillas que llaman a la policía si dejas la música alta un minuto más de lo debido. Lo primero que pensé fue que habían entrado a robar. Me quedé quieto un momento en el descansillo, el corazón a mil. Me quité los zapatos, como si eso sirviera de algo, y empujé la puerta despacio. Oscuro. Silencio total. No sonaba ni la nevera. Caminé hacia el salón y vi algo que no esperaba ver, un abrigo de hombre, uno que no era mío, colgado con una parsimonia irritante sobre una de las sillas del comedor. Encima de la mesa, 2 copas de vino a medio terminar. Una botella abierta. Queso, jamón, pan recién cortado. Todo bien presentado, como si estuvieran en una primera cita. Pero lo que de verdad me jodió fue la música. Porque había música. Bajita, de fondo, como esas listas de Spotify que se llaman Noche Especial o Cena con Vino. Y encima era Sabina. ¿Tú te crees? Sabina. Como si el gilipollas supiera que a Clara le encanta Sabina. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No tenía pruebas. No había visto nada todavía. Pero lo sabía. Lo sentí en la garganta, en el estómago, en los puños cerrados. La casa tenía un olor distinto, como si alguien más hubiera estado respirando el mismo aire que yo llevaba años respirando. Avancé hacia el pasillo, a oscuras, sin hacer ruido. Podía escuchar las voces desde la habitación. 2. Una de mujer, la de Clara, y una masculina, grave, que no reconocí. No estaban haciendo nada escandaloso. Solo hablaban. Risas. Susurros. Ella dijo algo como no te vayas aún. Y entonces supe que estaba jodido. No por lo que estaban haciendo, sino por cómo lo decía. Porque Clara no usa ese tono conmigo desde hace meses. Ese tono suave, casi adolescente. Ese tono lo tenía guardado para otro. No entré. No monté la escena. No grité. Di media vuelta, salí descalzo al descansillo, bajé los 3 pisos sin hacer ruido y caminé hasta el bar de abajo, el que siempre está abierto hasta tarde. Me pedí un whisky sin hielo. Luego otro. No hablé con nadie. Solo pensaba en cómo coño había llegado hasta aquí sin enterarme de nada. Esa noche no dormí. Tampoco volví a casa. Y lo peor es que ni siquiera me llamó. Ni un mensaje. Como si ella también supiera que yo lo sabía. Y eso, colega, eso fue solo el principio. Volví a casa a las 6 de la mañana. Esperé en el portal 2 horas, fumando como un idiota, mirando las ventanas como si eso me fuera a dar alguna respuesta. Quería que se fuera el primero. No quería verlo. No sabía si podría contenerme, si lo reconocería, si me lanzaría a decirle algo que me dejara en ridículo o directamente me lo cargaría a golpes. Y no por celos, sino por la falta de respeto. Por entrar en mi casa. Por usar mis copas, mis platos, por pisar mi suelo como si no pasara nada. A las 6 en punto, vi cómo bajaba. Alto, más joven que yo, con barba arreglada, vaqueros ajustados y una chaqueta que no era cara, pero sí de esas que se compran sabiendo que alguien te va a mirar. Lo vi salir tranquilo, sin apuro. Ni se giró. Caminó hacia el metro como si fuera un día más, y eso fue lo que más me dolió, que para él era normal. Que ni siquiera lo vivía como algo complicado. Subí sin hacer ruido. Clara estaba en la cocina,
de espaldas, haciendo café como si la vida siguiera su curso habitual. Llevaba una camiseta mía, una de esas viejas que uso para dormir y que ahora parecía fuera de lugar. Me miró, se sorprendió un poco, pero no se asustó. Como si no pasara nada. Como si fuera normal que yo regresara con cara de muerto. ¿No tenía cena?, preguntó, como si no supiera que la cena se convirtió en infierno. No respondí. Me quedé mirándola mientras el café goteaba lento en la cafetera. Noté que no olía a su perfume de siempre, sino a colonia masculina, y que su pelo seguía húmedo, pero no de ducha. Me acerqué al salón, vi la mesa recogida, las copas lavadas en el escurridor. Todo limpio. Como si esa limpieza pudiera borrar lo que pasó ahí unas horas antes. Me metí en la ducha. No por higiene, sino para pensar. Para procesar. No había visto nada explícito. No había escuchado gemidos, ni visto cuerpos juntos. Pero no hacía falta. El cuerpo humano no es estúpido, sabe cuando algo ha sido profanado, aunque todo esté limpio. Salí, me vestí, no dije ni una palabra. Ella tampoco. Solo me lanzó un ¿vas a decir algo o vas a estar todo el día con esa cara? Entonces supe que no le importaba. Que si había miedo, ya se le había pasado, y que lo que tenía ahora era fastidio, como si yo fuera el problema. Me fui sin responderle. Me pasé el día caminando por Madrid, sin rumbo. Pensé en hablar con Tony, pero sabía que lo primero que haría sería decirme que la dejara. Que no me rebajara. Pero yo aún no quería dejar nada. Quería entender primero. Saber cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Conocer el tamaño de la mentira en la que había vivido. Al día siguiente, no fui a trabajar. Inventé que tenía fiebre, que estaba con gastroenteritis, algo que no genera preguntas. Me quedé en casa solo. Clara se había ido temprano, como siempre, diciendo que tenía guardia de tutoría. No dije nada. Cuando cerró la puerta, sentí alivio. No por estar solo, sino porque por fin podía mirar sin fingir. Revisé la cocina, los cajones, las papeleras. Nada. Todo estaba limpio. Clara era meticulosa, eso ya lo sabía. Me fui al baño. Nada fuera de lugar. Ni una toalla extra, ni un envoltorio sospechoso, ni ropa que no fuera nuestra. Entonces fui al dormitorio. El cajón de su mesilla estaba cerrado. Nunca lo estaba. Siempre dejaba sus libros ahí, sus pendientes, su cargador. Lo abrí. Adentro, un sobre blanco. No estaba cerrado, así que lo abrí. Dentro, unas entradas para un concierto de un grupo que ella detestaba. Las entradas eran para esa semana, para 2 personas. Ella me había dicho que esa noche tenía una cena con los compañeros del departamento. El nombre en la confirmación de compra estaba a nombre de Adrián Ruiz. No me sonaba. No era ninguno de sus amigos conocidos. Lo busqué en su portátil, que ella nunca apagaba. En el navegador no había nada. Todo limpio. Entré a su correo. Nada. Revisé el historial. Todo borrado. Pero no se puede borrar todo. El error fue el calendario. Había un evento guardado con el nombre Taller de Narrativa Creativa, justo a la misma hora que el concierto. Y en el evento, la ubicación era el mismo teatro donde se celebraba. Abrí sus documentos. Encontré una carpeta con apuntes de un supuesto curso que había hecho el mes pasado. Archivos en PDF, descargados, pero sin nombre de autor. Revisé las propiedades de uno de ellos. Adrián R. Otra vez él. Me estaba volviendo loco. Salí del cuarto, me senté en el sofá, encendí la tele sin volumen. Tenía que pensar. No era solo una aventura física.
No era una noche aislada. Esto era algo más. Algo que tenía estructura, que llevaba tiempo cocinándose. Y yo había estado allí, haciendo la compra, pagando facturas, cuidando de todo, sin enterarme de nada. Esa noche, cuando volvió, fingí que estaba bien. Cociné pasta, su favorita. Me senté con ella a cenar. Le pregunté por su día. Me habló del instituto, de una pelea entre alumnos, de lo mal que estaba el sistema educativo. Ni una mención al taller. Ni una palabra sobre Adrián. Yo asentía, le sonreía, pero por dentro sentía que estaba con una desconocida. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Cómo estás? Le respondí que mejor. Que había dormido. Que necesitaba un día sin pensar. Me creyó. ¿O no? Pero no dijo nada más. Esa noche se durmió temprano. Yo no. Me quedé viendo el techo. Repasando todo lo que había visto. Pensando si quería saber más o si era mejor parar. Pero ya no podía parar. Al día siguiente, seguí fingiendo. Dejé una cámara en casa. Una de esas pequeñas que parecen un cargador de móvil. No porque esperara que lo trajera otra vez a casa, sino porque necesitaba saber cómo se comportaba cuando estaba sola. Necesitaba escucharla hablar por teléfono, saber si escribía, si llamaba, si se citaba con él. Todo eso lo grabé. 4 días de grabaciones. Nada claro, hasta el quinto. Ese día se grabó a Clara hablando por videollamada con alguien. No se veía su cara, solo la de ella. No puedo esta semana, está raro, sí, estuvo aquí esa noche, pero no dijo nada, ya lo sé, pero no quiero que lo jodamos todo ahora. Y entonces, lo dijo. Lo importante es que nadie lo sepa, ni tus compañeros, ni los míos. Esto es solo nuestro. Y entonces, rió. Una risa que no había escuchado en meses. Apagué el portátil. No podía más por esa noche. No lloré, ni grité, ni rompí nada. Solo me quedé sentado, mirando la pantalla negra. No era un error. No era una confusión. No era una crisis. Era real. Clara tenía una relación con otro hombre y lo había traído a mi casa. Y yo lo había permitido, sin saberlo. Cuando llegó el día de enfrentarla, no lo decidí por valentía ni por orgullo, sino porque ya no podía seguir viviendo con aquella tensión constante que me hacía revisar cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio. Me levanté antes que ella, preparé café, ordené el salón y repasé una y otra vez lo que había descubierto, porque necesitaba entrar en la conversación sabiendo que no había huecos por donde ella pudiera escapar con excusas vagas. Había escuchado su voz en la grabación, había visto su comportamiento, había sentido la distancia y la indiferencia durante semanas. Tenía claro que si esa conversación iba a cambiar algo, tenía que ser directa, sin rodeos y sin permitir que desviara el tema hacia mis supuestas paranoias. La escuché levantarse, moverse por el pasillo medio dormida y abrir la puerta de la cocina con esa rutina casi mecánica que tenía por las mañanas. Al verme sentado a la mesa, serio, sin el ordenador encendido ni la taza de café a medio terminar, me miró con cierta incomodidad, como si supiera que algo estaba fuera de lugar. Me dijo buenos días, y lo dijo con un tono neutro, sin afecto ni tensión, como si no percibiera mi estado o como si hiciera un esfuerzo por fingir ignorancia. Le pedí que se sentara. No subí la voz ni intenté sonar amenazante, pero ella ya sabía por el tono que no era una conversación cualquiera. Se sentó despacio, cruzó las piernas y me observó con esa expresión que ponía cuando esperaba que yo la acusara de algo sin pruebas. Tomé aire. Le dije que llevaba semanas notando cosas, que la distancia se había vuelto insoportable, que sus ausencias no cuadraban con sus horarios, que su actitud conmigo no era normal.
Ella rodó los ojos, como si lo hubiera escuchado antes de otros hombres, como si yo fuera otro más de esos que inventan historias por inseguridad. Me dijo que llevaba tiempo cansada, que el trabajo la tenía saturada, que yo siempre estaba en casa y que eso a veces le agobiaba, que estaba irritable por muchas cosas y que no era justo que yo lo interpretara todo como una señal de algo más. Su discurso sonaba ensayado, como si estuviera acostumbrada a dar esa explicación. La dejé hablar unos minutos, no porque creyera nada de lo que decía, sino porque necesitaba escuchar hasta donde estaba dispuesta a sostener la farsa. Cuando terminó, saqué del cajón la pequeña cámara, la dejé sobre la mesa y la miré sin decir palabra. Observé cómo su expresión cambiaba, cómo pasó de la indiferencia a la sorpresa y luego a algo más parecido al miedo. No dijo nada durante varios segundos. Después intentó reírse, un intento de carcajada nerviosa que sonó forzada, como si quisiera restarle importancia al objeto. Me preguntó qué era eso y por qué la ponía encima de la mesa, como si no tuviera nada que ver con ella. Le expliqué que llevaba días grabando la casa, que necesitaba entender qué estaba pasando, que quería pruebas para no hacer el ridículo acusando sin base. Ella se quedó quieta, sin parpadear, y me soltó una frase que me dejó helado: ¿En serio has llegado a este nivel? ¿Me estás espiando? Lo dijo indignada, como si yo fuera el traidor y no ella. Me levanté, abrí el portátil que había dejado escondido detrás del microondas y puse el fragmento exacto de la videollamada. Ella, al escuchar su propia voz, se quedó rígida, inclinó la cabeza hacia la pantalla como si no pudiera creer que estuviera escuchándose decir aquello, y aún así intentó mantenerse firme. Me miró y dijo: eso no demuestra nada. Hablo con mucha gente. Podría ser cualquiera. Estás malinterpretando una conversación privada que no te incumbe. Aquello fue como una confirmación. No porque negara los hechos, sino porque no tenía ningún interés en reconocer nada. Le dije que en la grabación hablaba de que yo estaba raro, que mencionaba que no quería que lo jodieran todo, que hablaba de mantener algo en secreto. Le pregunté directamente quién era él, cuánto tiempo llevaba todo esto, y si el hombre que estuvo en casa aquella noche era el mismo de la llamada. Ella respiró hondo, como quien se prepara para soltar una verdad incómoda, pero enseguida cambió el gesto y volvió a la estrategia de desgaste. Me dijo que si yo prefería montar una novela en la cabeza antes que creerla, ese era mi problema. Me levanté, empujé la silla y le dije que dejara de tratarme como a un imbécil. Ahí sí se enfadó. Se levantó también, se cruzó de brazos y empezó a hablar más alto. Dijo que estaba cansada de que la espiara, que no podía vivir con un hombre que desconfiaba de todo, que ella solo necesitaba espacio y que mi obsesión estaba rompiéndolo todo. Yo no pude aguantar más. Le dije que dejara de invertir la situación porque no estaba hablando con un idiota, que sabía perfectamente que había estado con otro hombre, que lo había traído aquí, que había usado mi casa como si yo no existiera, que no quería escucharse en la grabación porque sabía perfectamente lo que había dicho. Ella golpeó la mesa con la palma abierta, no por violencia extrema, sino por frustración. Me gritó que estaba harta, que llevaba meses sintiéndose ahogada, que yo siempre estaba disponible, siempre atento, siempre metido en casa, que no tenía vida propia y que eso la alejaba. Cuando terminó ese discurso absurdo, le dije: esa es una excusa barata para encubrir una infidelidad. Entonces la vi romperse un poco, solo un segundo, como si le hubieran cazado el guión, como si ese argumento no fuera suficiente. Caminó hacia la ventana, se apoyó en el marco y volvió con otra estrategia. Me dijo que sí, que había conocido a alguien en un curso, que no era tan grave, que no había sido lo que yo imaginaba, que yo lo estaba exagerando todo, que no se trataba de amor ni de una relación formal, que era solo una conexión que la había hecho sentirse viva porque llevaba mucho tiempo sintiéndose invisible. Le pregunté si esa conexión incluía traerlo a mi casa y cerrar la puerta del dormitorio. No respondió.
Solo giró la cara hacia otro lado y respiró fuerte. A partir de ahí, la conversación dejó de ser conversación y se convirtió en una batalla. Ella intentaba convencerme de que no había pasado nada físico, que solo hablaban, que él necesitaba apoyo emocional y que yo estaba distorsionando todo por mis inseguridades. Le contesté que no creía en coincidencias, que no tenía ninguna intención de perdonar algo que ni siquiera estaba dispuesta a reconocer con claridad, que lo suyo no era una crisis, era una decisión que había tomado sin advertirme. Le pregunté si planeaba dejar la relación, si pretendía vivir una doble vida o si esperaba que yo aceptara compartir espacio con un fantasma. Ella, con un tono totalmente ajeno al dolor que yo estaba expresando, me dijo que no quería separarse, que no quería abandonar nada, que no quería cambios drásticos, que solo quería que yo aceptara que ella necesitaba más libertad. Ahí exploté. Le dije que libertad no era engañar, no era traer a alguien a casa, no era organizar cenas románticas mientras yo estaba fuera, no era mentir durante semanas. Ella volvió a levantar la voz, diciendo que yo no entendía nada, que ella también tenía derecho a sentirse bien, que no podía estar siempre cumpliendo expectativas ajenas. Le respondí que no se trataba de expectativas, sino de respeto, de lealtad, de algo tan básico como no pisotear la confianza del otro. Me acercó la cara y me dijo que no iba a dramatizar lo que para ella era una etapa confusa. Fue entonces cuando yo la empujé hacia la verdad sin filtros. Le dije que tenía grabaciones, que sabía de Adrián, que sabía lo del concierto, lo del taller inventado, la videollamada, la noche en casa, todo. Ella palideció. Ya no gritó. Ya no atacó. Solo dijo, no tenía intención de que fuera tan lejos. Esa frase me golpeó como si fuera una declaración completa. Era la primera admisión sincera. El resto fue una mezcla de rabia contenida y dolor. Me dijo que se había sentido sola, que no esperaba que aquello avanzara, que se había dejado llevar, que no pensó en las consecuencias. Me preguntó si todavía podíamos arreglarlo, si podíamos intentar reconstruir algo. Yo no respondí. Solo me levanté, cogí las llaves, abrí la puerta y salí. Necesitaba aire, tiempo y distancia para no hacer algo de lo que luego me arrepintiera. Mientras bajaba las escaleras, la escuché decir mi nombre varias veces, no suplicando, sino como quien teme lo inevitable. Y entonces supe que la mentira había terminado, pero que lo peor estaba aún por venir porque la verdad, aunque esté encima de la mesa, siempre exige una reacción. Y yo todavía no sabía cuál iba a ser la mía. Decidir cómo vengarme no fue algo que surgiera de un impulso rápido ni de una rabieta infantil, sino de un proceso que empezó esa misma tarde en la que salí de casa con la cabeza a punto de estallar. Caminé durante horas por Madrid sin rumbo, sentándome en bancos, apoyándome en farolas, entrando en bares solo para pedir un vaso de agua que ni siquiera bebía, porque necesitaba moverme para no quedarme atrapado en el mismo pensamiento una y otra vez. No quería una venganza teatral, ni un numerito público, ni destruirlo todo sin medir las consecuencias. Quería algo que la obligara a enfrentarse a lo que había hecho sin poder esconderse detrás de excusas ni discursos de confusión emocional. Quería algo que tuviera peso real, algo que no pudiera limpiar con un par de lágrimas o con esa calma fría que tenía cuando intentaba manipular una conversación para quedar como la víctima de una situación que ella misma había creado. Empecé reuniendo todo lo que había descubierto, no para castigarla sin más, sino porque necesitaba una visión completa de lo que había pasado. Los audios, las fechas, los mensajes que borraba pero dejaba rastros en los calendarios, las grabaciones donde se la veía hablando con él, los eventos que coincidían demasiado bien como para ser casualidad. Imprimí todo y lo guardé en una carpeta negra. No quería que ella pudiera discutir cada punto diciendo que lo había imaginado o que estaba manipulando información. Tenía que mostrarle la dimensión exacta de su traición, no para convencerla, sino para que no pudiera esconderse detrás de mentiras si esto acababa en algo legal.
Una vez tuve eso, lo siguiente fue recuperar mi espacio. No ese espacio emocional que ella pedía y que en realidad usaba como coartada, sino algo práctico. Espacio físico. Me puse a buscar un lugar donde quedarme unos días, algo temporal que me permitiera actuar sin tener que dormir bajo el mismo techo que ella mientras ejecutaba mi plan. Llamé a un conocido que tenía un pequeño estudio en Lavapiés, uno de esos pisos diminutos pero suficientes cuando solo necesitas una cama, un baño y una mesa. Me dijo que podía dejármelo por una semana mientras él estaba fuera por trabajo. Cogí mis cosas más importantes y las metí en una maleta sin que ella lo notara porque esa semana apenas coincidimos en horarios. Clara parecía cómoda en esa especie de tregua silenciosa donde cada uno fingía que tenía cosas que hacer fuera de casa. Ella creía que yo estaba en un proyecto nuevo, y yo la dejé creerlo porque me convenía que no sospechara nada. No porque quisiera sorprenderla como ella había hecho conmigo, sino porque necesitaba actuar con precisión. El segundo paso fue contactar con su instituto. No para exponerla, sino para pedir información administrativa con la excusa de actualizar algunos documentos familiares. Descubrí que había solicitado 2 tardes libres el mes anterior que nunca mencionó. Revisé los días y coincidían con 2 de las grabaciones donde hablaba con él. No necesitaba más. Tenía un patrón. Tenía su mentira organizada y tenía la prueba de que lo hacía consciente y no como resultado de una supuesta confusión emocional. Con todo eso, elaboré el núcleo de mi venganza. No quería destruir su trabajo, porque eso se volvería en mi contra moralmente y porque no necesitaba arruinar su vida profesional para que entendiera lo que había hecho. Pero sí quería obligarla a enfrentar la verdad sin escapatoria. Así que preparé una reunión sorpresa con sus padres. Tenía una relación cordial con ellos desde hacía años, pero nunca demasiado cercana. Los invité a tomar algo en su casa un sábado por la mañana y les pedí que no dijeran nada a Clara porque quería darles una noticia familiar. Llegaron puntuales, amables, sin tener idea de lo que venía. Me senté frente a ellos, dejé la carpeta en la mesa y no hice un discurso dramático, simplemente les conté los hechos con la misma frialdad con la que uno lee un informe técnico. Ellos no reaccionaron con gritos ni enfados descontrolados, sino con una tristeza que me sorprendió porque no era teatral ni exagerada. Era una tristeza contenida que me hizo entender que yo no era el único engañado en esta historia. Les expliqué que necesitaba que estuvieran presentes cuando se lo dijera a ella, no para humillarla delante de ellos, sino porque sabía que si estaba sola conmigo intentaría negarlo todo o convertir la conversación en uno de sus monólogos donde siempre acababa retratándome como un hombre obsesionado. Sus padres aceptaron. No me pusieron pegas. No defendieron a su hija. Solo dijeron que harían lo posible para aclarar la situación sin que se destruyera todo lo que teníamos. Yo sabía que era demasiado tarde para eso, pero no quise entrar en ese debate con ellos. Clara llegó una hora después. Cuando vio a sus padres en el salón, se quedó paralizada. Me miró primero a mí, luego a ellos, y frunció el ceño con una mezcla de incomodidad y fastidio. Preguntó qué estaba pasando y por qué no la había avisado. Yo le dije que se sentara porque necesitábamos hablar todos juntos. Ella se negó al principio, pero su madre insistió, así que terminó sentándose con cara de quien empieza a sospechar que la situación es más seria de lo que esperaba. Dejé la carpeta frente a ella y le dije que era el momento de decir la verdad, sin rodeos, sin discursos, sin intentar manipular la conversación. Le dije que yo ya sabía lo que había pasado, pero que lo importante era que se lo explicara a sus padres porque ellos habían confiado en una imagen que no se ajustaba a lo que estaba ocurriendo desde hacía tiempo. Ella abrió la carpeta, vio los documentos, las fechas, los registros y los fragmentos de transcripciones que había hecho de las grabaciones. Intentó cerrarla, pero su padre la agarró con firmeza y le dijo que la dejara abierta. Fue un momento pesado, no porque hubiera gritos, sino porque todos esperábamos que ella dijera algo.
Ella respiró hondo varias veces y soltó una frase que parecía un intento torpe de encerrarse en un argumento débil: no es lo que parece. Su padre golpeó la mesa y le dijo que no se atreviera a usar esa frase en una situación como esa. Fue la primera vez que le vi hablarle así. Ella no reaccionó con lágrimas ni con un intento de justificarse emocionalmente. Se quedó callada. Cuando su madre le preguntó directamente quién era el hombre, Clara no pudo responder. Su silencio fue lo que la delató completamente. Y ese silencio, más que cualquier palabra, fue el golpe más fuerte que podían recibir sus padres. Después de varios minutos sin que ella diera una sola explicación coherente, les dije que lo que quería no era un perdón ni una reconciliación, sino una separación temporal inmediata. Les expliqué que ya me había ido de casa y que solo había vuelto para dejarlo todo claro con ellos, porque consideraba que merecían conocer la verdad antes de que ella intentara inventarse alguna historia que los dejara en la oscuridad. Le dije que no quería escenas violentas ni dramas exagerados, que no iba a difundir nada de lo que tenía, que todo se quedaría entre nosotros, pero que yo necesitaba tomar distancia y que ella asumiera las consecuencias de lo que había hecho. Cuando me levanté para irme, ella se levantó también y me agarró del brazo. Me dijo que no me fuera, que podíamos hablar a solas, que no hacía falta hacerlo así. Yo le respondí que ya no tenía sentido hablar sin testigos, porque lo nuestro había muerto en el momento en que decidió usar mi casa como escenario para su doble vida. Sus padres no la defendieron. No intentaron que me quedara. Me acompañaron hasta la puerta y me dieron la mano como si reconocieran que mi reacción era la única lógica. Clara se quedó en el salón, con la carpeta en las manos y sin nada que decir. Salí de la casa sabiendo que esa parte de la venganza estaba cumplida. No era destructiva, no era ruin, no era exagerada. Había sido clara, firme y justa. Y lo mejor era que no necesitaba añadir nada más para que ella sintiera cómo se desmoronaba su propia mentira. Ahora venía lo realmente complicado: decidir qué iba a hacer yo con mi vida mientras ella aprendía, por primera vez, que sus actos tenían consecuencias reales y que ya no tenía control sobre el relato. Las primeras noches fuera de casa fueron extrañas, no porque echara de menos a Clara, sino porque el silencio de ese piso en Lavapiés me hacía pensar demasiado. Era como si mi cerebro, ahora que no estaba ocupado intentando entender qué ocultaba a ella, por fin tuviera espacio para analizar todo lo que me había estado tragando durante meses. No dormía bien, me levantaba sin hambre, y por momentos pensaba que tal vez había exagerado, que podía haberlo manejado de otra manera, que quizás aún podíamos hablar y poner algún tipo de orden, pero bastaba con repasar lo que había visto, lo que había escuchado, cómo me miraba cuando se sabía descubierta, para que se me pasaran las dudas. Aún así, no me sentía liberado, tampoco vengado, solo cansado. No era tristeza lo que sentía, tampoco rabia, era una mezcla seca de decepción y desgaste, como si se me hubiera roto algo dentro que no tenía interés en reparar. Durante esos días no supe nada de Clara. No me escribió, no me llamó, no intentó buscarme, y eso fue otra forma de respuesta, porque alguien que comete un error y de verdad lo lamenta hace algo, aunque sea mínimo, para repararlo. Ella no hizo nada, y eso me confirmó que no estaba arrepentida, sino simplemente atrapada. Al quinto día me escribió un mensaje corto. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había estado pensando, que quería que nos viéramos cara a cara sin tensión, sin gritos, sin terceros. Le contesté que aceptaba, pero que tenía que ser en un sitio neutral. Quedamos en una cafetería en Goya, un lugar amplio, con pocas mesas, donde no habría posibilidad de encerrarse en emociones fuertes ni de que alguien alzara la voz sin llamar la atención. Llegué 10 minutos antes, me senté en la esquina más discreta, pedí un café y esperé. Ella apareció puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido, vestida de manera sencilla, como si quisiera transmitir humildad o cercanía.
Se sentó sin saludarme de manera afectiva, pidió una infusión y se quedó mirándome unos segundos antes de hablar. Me dijo que había estado revisando todo, que había leído lo que dejé en la carpeta, que no sabía cómo se había dejado llevar hasta ese punto, que todo empezó como algo pequeño, una conversación fuera de lugar, una complicidad tonta con alguien que no era yo, y que cuando se quiso dar cuenta, ya no sabía cómo parar. Le pregunté por qué no dijo nada, por qué prefirió convertir nuestra vida en una farsa en lugar de enfrentar lo que estaba sintiendo. Dijo que tenía miedo, que pensaba que era algo pasajero, que creía que yo me daría cuenta solo, que a lo mejor ella no estaba tan comprometida con nuestra vida como siempre fingió estar. Me dijo que no se sentía mala persona, que no había querido hacerme daño, que simplemente se había confundido. Le respondí que hacer daño no siempre requiere tener la intención, que a veces es más grave hacerlo sin pensar en las consecuencias. Clara me dijo que no quería separarse, que pensaba que podíamos hacer terapia de pareja, que podríamos tomarnos un tiempo para reconstruir lo que se había roto, pero lo decía sin fuerza, como si estuviera repitiendo algo que había leído en algún artículo o escuchado de alguien más. Yo no le contesté enseguida. Quería observarla, ver si había algo de verdad en sus ojos, si lo que decía venía de un lugar honesto o si simplemente estaba intentando proteger su imagen, su estabilidad, su rutina. Le pregunté si seguía hablando con él, si aún no veía, si pensaba cortar todo contacto. Bajó la mirada y no respondió. Le insistí. Me dijo que no sabía, que él no le había presionado, que no estaba segura de cómo cerrar ese capítulo. Me reí, sin ganas, pero lo hice, y le dije que entonces no había nada más que hablar. Que no podía plantearse reconstruir algo conmigo mientras mantenía un pie dentro de esa otra historia. Le dije que no buscaba una declaración dramática de arrepentimiento, pero sí una señal clara de que entendía la gravedad de lo que había hecho. Ella no supo qué decir. Bebió un sorbo de su infusión, me miró a los ojos y soltó lo más honesto que la escuché decir en semanas: creo que me gustó sentirme deseada otra vez. Esa frase me dio más claridad que cualquier explicación anterior. No estaba enamorada de otro, no estaba escapando de una vida horrible, no había una razón profunda ni compleja. Solo fue una elección egoísta, una validación superficial, una búsqueda de algo que no quiso pedirme a mí porque requería esfuerzo. Me encogí de hombros y le dije que si eso era lo que necesitaba, que lo buscara, que ya no era asunto mío. Ella intentó cambiar el tono, suavizar la situación, decirme que yo también había estado distante, que nuestras rutinas nos habían apagado, pero eso ya no me importaba. No iba a discutir sobre quién había hablado menos o quién había sido más predecible. Lo que me importaba era que alguien que decía amarme me había mentido, me había usado como respaldo, como colchón emocional, mientras se permitía explorar lo que le apetecía sin tener que enfrentar nada hasta que la confronté. Le dije que no iba a impedirle quedarse en el piso por ahora, que yo no necesitaba una guerra de desgaste, que no me interesaba el drama legal ni las peleas por objetos. Le dejé claro que pensaba iniciar el proceso de separación formal y que no quería verla como enemiga, pero tampoco como amiga. Ella asintió, sin mucho entusiasmo, como si supiera que era inútil insistir. Me preguntó si creía que algún día podríamos volver a hablar con normalidad. Le dije que sí, pero que no pronto. Que necesitaba reconstruirme sin ella, que necesitaba entender cómo se vive después de que alguien te rompa la confianza desde dentro. Ella dijo que entendía. No lo creo. Pero lo dijo. Pagamos la cuenta por separado. Nos levantamos. No hubo abrazos ni gestos de cierre. Solo dos adultos que se cruzaron en la puerta y tomaron caminos distintos. Esa noche volví al piso alquilado y dormí por primera vez en días sin despertarme sobresaltado. No fue un sueño reparador, pero al menos no fue una pesadilla. Por la mañana comencé a escribir todo esto. No porque me interese publicarlo ni compartirlo con nadie, sino porque quería dejarlo registrado.
para mí. Para recordar que hubo un momento en el que dije basta, en el que no me tragué el discurso de la confusión ni acepté que el amor lo aguanta todo. Porque no lo aguanta. Y cuando se rompe, no se recompone con palabras vacías ni promesas de cambiar. El último día que volví al piso donde habíamos vivido juntos no lo hice por nostalgia ni por dudas, sino porque necesitaba recoger mis cosas, cerrar lo que quedaba pendiente y no volver a poner un pie en ese lugar que durante años me había parecido mi casa y que ahora solo era un espacio donde todo olía a algo que ya no existía. Le había avisado 2 días antes, le dije por mensaje que iría en la mañana, que no quería que estuviera presente, que lo mejor para los dos era que me dejara hacerlo tranquilo. Me respondió con un ok seco, sin despedidas ni reclamos, como si esa frialdad fuera su forma de aceptar la derrota sin decirlo en voz alta. Llegué a las 9:30 con 2 maletas vacías, una mochila, una caja de cartón doblada y la idea clara de no llevarme todo, solo lo necesario, lo que era verdaderamente mío. Entrar al piso fue como meterse en una película mal montada, con muebles conocidos pero energía completamente distinta. La mesa del comedor, donde tantas veces habíamos comido sin hablar, estaba vacía. El sofá tenía un cojín nuevo. Las paredes seguían igual, pero el aire se sentía distinto. No era rabia lo que sentí. Tampoco tristeza. Era como si ese lugar me fuera ajeno, como si lo hubiera alquilado por error y ahora estuviera corrigiendo la equivocación. Fui directo al armario, saqué la ropa, los documentos, algunos libros, unos cuadernos, una carpeta con mis cosas del trabajo, y dejé todo lo demás. Las fotos, los adornos, los recuerdos compartidos, no me los llevé, no porque no pudiera, sino porque no quería arrastrar nada de eso a mi nueva etapa. No quería ver su cara en alguna foto vieja ni encontrarme con notas que ella me había dejado años atrás cuando todavía teníamos ese código de pareja que parecía inquebrantable. Mientras llenaba la maleta, revisaba en mi cabeza cada conversación, cada detalle de lo vivido, intentando encontrar el momento exacto en que todo se empezó a ir a la mierda. Pero no había un día concreto, no había una frase, no había una pelea que explicara el giro. Era una suma de pequeñas decisiones que ella fue tomando sin que yo lo supiera, una rutina de silencios donde ella se fue alejando mientras yo seguía creyendo que todavía estábamos bien. No me reprocho haber confiado. No me culpo por no haber sospechado antes. Me reprocharía más haber vivido esos años con paranoia, haber desconfiado sin motivo, haber espiado sin razón. Prefiero haber sido ingenuo durante un tiempo a haber vivido en guerra constante. Lo que sí aprendí es que cuando una relación se enfría, lo peor no es el silencio ni la distancia, sino el momento en el que uno de los dos empieza a buscar calor en otro sitio y no tiene el valor de decirlo. Me quedé mirando la cama unos segundos. La misma cama donde habíamos dormido miles de noches. No me imaginé a ella con otro ahí porque no me hacía falta. No necesitaba imágenes para sentir el desprecio. El dolor no venía de lo físico, sino de todo lo que había permitido que ocurriera mientras me decía que estaba bien. Eso era lo que no perdonaba. Antes de irme, dejé una nota encima de la mesa, sin florituras ni despedidas, solo un mensaje claro: he venido por lo mío. No me llames. No me escribas. Si algo se te ocurre decirme, piénsalo 2 veces. Lo que teníamos ya no existe. Cerré la puerta con llave, la dejé en el buzón como habíamos acordado, y salí del portal sin mirar atrás. No porque fuera un acto simbólico, sino porque no tenía sentido. Lo que venía después era mi vida sin ella, no su recuerdo. Me monté en el metro, llegué al estudio de lavapiés, solté las maletas en el suelo y me senté a respirar. No tenía planes inmediatos. No pensaba mudarme a otra ciudad ni cambiar de trabajo ni empezar una nueva relación para llenar el vacío. Solo quería descansar. Estar solo. Sentirme otra vez dueño de mi tiempo, de mis decisiones, de mi tranquilidad.
Durante las semanas siguientes recibí algunos mensajes suyos, no agresivos, no sentimentales, solo frases sueltas que no buscaban reconectar, sino dejar constancia de que seguía ahí. ¿Estás bien? Pasé cerca de tu calle, vi algo tuyo en el armario, te lo dejo con el portero. No contesté ninguno. No porque tuviera rencor, sino porque no había nada más que hablar. Ella sabía perfectamente lo que había hecho, sabía que lo nuestro no se rompió por una discusión ni por un malentendido. Se rompió porque ella eligió traicionar, mentir y luego callar. Elegir a otro por encima de lo que habíamos construido. No hacía falta que me pidiera perdón ni que me diera explicaciones. Lo que necesitaba ahora no tenía que ver con ella. Tenía que ver conmigo. Me apunté a un curso, salí con algunos amigos, retomé cosas que había dejado de lado por años sin darme cuenta, como leer tranquilo, pasear por el centro sin prisa, dormir sin ansiedad. Fui recuperando pequeños espacios que había cedido sin querer en una relación que durante demasiado tiempo giró en torno a ella. No tengo odio. Tampoco tengo deseos de venganza futuros. Lo que hice, lo hice para dejar claro que no soy el tipo de persona que se deja pisotear, pero tampoco soy el tipo de persona que convierte una traición en una guerra eterna. Clara fue parte importante de mi vida. Durante un tiempo creí que era la definitiva. Me equivoqué. Aprendí que el amor no garantiza honestidad. Que la costumbre no protege del engaño. Que convivir no significa conocer al otro. A veces me preguntan cómo terminó todo. Y la respuesta es simple, terminó como terminan muchas cosas en la vida real. Sin espectáculo. Sin reconciliación. Sin gritos en medio de la calle ni escenas de película. Terminó con una decisión tomada a tiempo, con un límite claro, con la dignidad intacta y con una certeza que vale más que 1000 explicaciones, quien traiciona una vez, puede hacerlo siempre. Y yo no nací para vivir desconfiando. Hoy, meses después, puedo decir que no la extraño. Echo de menos ciertas rutinas, pero no a ella. Echo de menos tener a alguien que me pregunte si he comido, pero no me interesa que esa persona sea Clara. Lo que quiero ahora es estar tranquilo. Tener relaciones limpias, conversaciones sinceras, días sin trampas. No sé si me volveré a enamorar, y sinceramente, no me importa. Lo que tengo claro es que no voy a volver a meter a nadie en mi vida que no sepa lo que es el respeto. Porque el amor puede fallar, pero el respeto no, y si eso no está, todo lo demás es puro ruido.